hermanos y a nuestros amigos, Señor amado, que están en sus hogares. La paz tuya repose sobre su vida, Señor. Aquellos que se encuentran enfermos, sea usted sanando su cuerpo de toda dolencia, de toda gripe, de todo dolor, Señor amado, sea ministrando sus vidas, Padre eterno. Tú eres grande y eres maravilloso, Señor. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Aviva nuestra vida, Señor, que cada día podamos, Padre, encontrarnos delante de ti en oración, en palabra, en temor, en obediencia, Señor. Bendice nuestras vidas y bendícenos a través de esta palabra que vamos a leer y vamos a continuar en este estudio bíblico. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a leer el día de hoy, amados hermanos, después de haber escuchado esas alabanzas preciosas en la voz de Lily Goodman y de Diana Mendiola. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana y así aprovechamos también saludar a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados a Radio Yiré y al programa La Palabra de la Cruz. El día de hoy está con ustedes su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez, y sean bienvenidos todos a este programa que el Señor nos ha regalado. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Bendito es el nombre del Señor. En esta hermosa mañana estamos avanzando en este poderoso estudio bíblico y el día de hoy vamos a estar meditando en la defensa contra el pecado y la prueba del conocimiento de Dios. En primer lugar, quiero recalcar que esta carta está escrita por el hermano, el apóstol Juan, y continuamos en esta primera epístola. Hoy llegamos a este capítulo 2 y también vamos a meditar acerca del ministerio de Cristo como el único abogado. Así que no existe otro abogado que pueda rescatarnos o salvarnos y sacarnos del pecado, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. En este segundo capítulo estamos continuando con la idea de que en el capítulo anterior sobre la forma de que los hijos amados de Dios pueden tener una relación de comunión y compañerismo con Dios. Hemos visto que podemos disfrutar de esa comunión con Dios viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos de hacer para mantener dicha comunión es confesarle a Él nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en esa luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado. Pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfecciones, hay cosas que las vamos a mejorar. Porque cuando la persona vive en el mundo y decide apartarse del mundo, viene a Cristo, no porque sea perfecto, sino porque necesita cambiar su vida, porque necesita encontrar en Dios lo que en el mundo no pudo encontrar. Y muchos, aún conociendo a Dios, les toca como el hijo pródigo, ir y van a saborear lo amargo del mundo. Y damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia a muchos los ha rescatado y han regresado también al Evangelio para
proclamar esa palabra con las evidencias de que en el mundo no encontraron lo que el mundo les ofrecía. Más bien su vida iba a la destrucción y hoy agradecen a Dios porque Dios les rescató, les libró de la muerte y les libró de la condenación por la cual es el camino de perdición que el enemigo Satanás a través de las redes de la oscuridad arrastra hacia las tinieblas a cada persona que no quiere reconocer a Jesús en su corazón. Hay una marca que identifica la vida de cada hombre y de cada mujer. Y esta marca es donde Dios te ha señalado a través de las oraciones de tus padres, de tus abuelos, de tus familiares que proclaman la palabra y oran para que haya arrepentimiento en tu vida y que un día no tarde ni tampoco tan temprano vas a reconocer a Jesús como tu Salvador. Cuando andamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado. Pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfecciones y debemos de acudir al abogado para confesar todo esto. En el capítulo 2 al cual estamos llegando hoy, el tema del ministerio de Cristo como el abogado. Ahora vamos a ver lo que nos dice esta palabra. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del evangelio es el mensaje de la gracia de Dios que toma el pecador condenado al infierno y que simplemente por su fe en Cristo lo introduce a la familia de Dios, en la que se convierte en un heredero y en un coheredero con Jesucristo. Lo sumamente importante es la relación con el Padre. Ahora quiero seguir nuevamente compartiendo la palabra, la escritura y la comunión con Dios por medio del ministerio de Cristo como abogado. Escucha este texto bíblico: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí nos vamos a detener en esta frase un momento o un instante. El apóstol nos está escribiendo las cosas que Dios no quiere que sus hijos pequen. Ahí está. Y si la verdad dice la palabra que Él no quiere que sus hijos pequen, es porque quiere que sus hijos se mantengan en santidad, en una vida apartado del pecado. Aunque Dios ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos, nuestra entrada o aprovechamiento de esta provisión es imperfecta a causa de nuestra imperfección. Pero en medio de nuestra imperfección Dios se manifiesta, porque quiero decirte y ver la realidad de que Dios está con sus ojos viendo nuestras acciones buenas y las acciones malas, de lo cual en medio de la imperfección, en medio del temor, en medio de tantas circunstancias, tenemos eso que hay en nuestro interior, una conciencia. Y cuando nuestra conciencia no está cauterizada, el Espíritu de Dios redarguye en nuestro interior y nos recuerda las cosas que son agradables a Dios y las que no son agradables, las cosas que nos pueden apartar del camino de Dios y también las cosas que no provienen de Dios. Así que Dios ha dado algo que se llama en nuestra vida llamado dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios para poder resistir muchas adversidades y tentaciones. Las dificultades o las debilidades de una persona son diferentes a otra persona. Así que cada persona batalla continuamente contra el pecado, contra su propia carne, contra sus propios deseos. Pero quiero decirle que lo que Dios mira es tu abstinencia, es tu obediencia, pero a la palabra. Tenemos que recordar, amados hermanos y amigos, que esta epístola de la primera carta del apóstol Juan es una epístola familiar que enfatiza la relación de los miembros de la familia de Dios. Lo mencionamos nuevamente en algunos círculos. Ha habido énfasis en la verdad corporativa centrada a la idea de todos los creyentes que son parte del cuerpo de Cristo.
La verdad corporativa es un mensaje que nos escribe el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los Efesios a través de ese poderoso y extraordinario mensaje. Por cierto, es algo que está establecido y necesitamos avanzar un poco más hasta llegar a lo que podríamos llamar una verdad familiar. Tenemos que reconocer que estamos en la familia de Dios y que nuestra relación es sumamente importante. Necesitamos tener una relación de compañerismo con nuestro Padre Celestial. La frase, hijitos míos, es una expresión interesante. Proviene de la palabra griega tecnia. Probablemente debería traducirse como mis niños pequeños o mis pequeños renacidos. Ahí está la palabra. Cuando somos niños y estamos en las manos de nuestros padres, ellos nos cambian pañales y quizás cuando el niño ha hecho sus necesidades, viene y dice el padre, el niño ya se orinó porque está llorando. Entonces va y le cambia pañales. El niño está llorando porque tiene hambre, dice. Va y le pone su pacha, pero de repente el niño sigue llorando y no quiere la pacha. Usted dice entonces debe ser algún dolor que tiene el niño. El niño tiene algún frío y usted lo toca a ver si está frío su cuerpo, helado o está caliente. El niño tiene calor y usted así va visualizando por qué el Señor nos compara como esos niños pequeños. Porque la verdad que cuando venimos al Evangelio pasamos diferentes etapas hasta el último día que Dios nos tiene sobre esta tierra. Y es que el Señor quiere que crezcamos y a través de esa palabra podamos ser esos niños fructíferos, que lleguemos al desarrollo y caminemos de la mano con el Señor, renacidos en la fe, en la palabra, nuestro interior, nuestra mente, todo lo que somos. Quiero decirle que un día fuimos niños, pero ahora somos adultos, y así mismo en la palabra del Evangelio, un día fue niño, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, que tenía que nacer de nuevo, pero él creía de que tenía que introducirse en el vientre de su madre, mas el Señor le dijo de que era en el Espíritu, que debía nacer del Espíritu, del agua y tener una mentalidad conforme a la presencia de Dios. Ahora quiero de que entendamos lo que la palabra nos dice, que Él nos da la amplitud de caminar de la mano del Señor Jesucristo, para que no pequemos. Tentaciones, dificultades, oferta de pecado en bandeja va a tener, pero a usted y a mi persona Dios le ha dado y nos ha alcanzado la gracia del Señor y ese poder y esa autoridad para rechazar al pecado, para decir no, para decir un momento, para decir esa palabra stop, un alto. ¿Por qué? Porque debemos de marcar algo en nuestras vidas. La presencia de Dios está alrededor de nosotros y estamos blindados con ese poder de Dios en nuestro interior y en nuestro exterior. Alrededor de nosotros hay una cobertura, una capa, un poder, y eso está alrededor de nuestras vidas. Quiero que lo entienda. Desde el mundo espiritual, en lo oculto, las personas te identifican el tipo de cristiano, de persona que eres, pero la persona que ya ha perdido su capa, ha perdido ese blindaje espiritual, entonces llega a un nivel espiritual bajo donde la persona está propensa a pecar. Después hemos leído la frase que dice, para que no pequéis. Ninguno de nosotros ha alcanzado ese nivel espiritual elevado, aunque en algunas ocasiones haya pretendido tener una perfección exenta del pecado, lo cual es absolutamente irreal. La palabra dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Pero ahora quiero decirle, Señor nos refleja a través de su palabra con el apóstol Juan, de que podemos llegar a esa perfección tan elevada y gozarnos en el Señor, que aún siendo personas tan imperfectas, de que estábamos en el pecado, pero ya no nos
arrastramos en el pecado, sino que somos personas conversas a Dios en contra del pecado, procurando avanzar en la perfección día a día de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Si somos honestos ante nosotros mismos, también podemos afirmar que Él aún no nos ha convertido en aquellas personas perfectas, porque quiero decirle que mientras más buscamos del Señor, mientras más leemos la palabra, mientras más pasamos tiempo en su presencia, nos vamos a sentir esas personas imperfectas que necesitamos de Dios para ser transformados. Mientras más buscamos a Dios, nos vamos a sentir más necesitados. Aún no hemos alcanzado ese semejante nivel espiritual. Por esto, el apóstol Juan nos enfatiza al decir: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Como dijimos, Dios no quiere que vivamos en el pecado. Ahora quiero decirle lo que la palabra nos dice aquí en Primera de Juan 5:18. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si algo le está atrayendo al pecado, significa que está descuidando su vida. Esto quiere decir que el Señor nos llama a un nuevo nacimiento espiritual. Nos llama cada día a luchar y a esforzarnos y a estar en su presencia de rodillas para vencer toda adversidad. Nuestra carne quiere arrastrarnos al pecado, pero nuestro espíritu nos dice: todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Así, amado hermano y amigo, quiero decirle: usted que no ha aceptado a Cristo, quizás su carne lo ala a cualquier lugar y el enemigo lo arrastra hasta lo más profundo del pecado, pero usted puede salir de ahí. Hay un abogado llamado Jesucristo, el cual murió en la cruz de Calvario para perdonarle, para lavarle, para limpiarle, para romper cadenas de opresión, cadenas de pecado, cadenas de maldad, cadenas de ocultismo, de brujería, de hechicería, de lascivia, de adulterio. Oh, santo es el nombre de Dios. Ahí llegó el poder de Dios para liberarle, y ese abogado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos hoy han salido de la oscuridad y están en el ámbito espiritual de luz, y puedo decirle que hoy están completando la fase de anunciar el evangelio de Jesucristo. Hay una palabra que nos dice que el amor de muchos se va a enfriar, y los que estaban fríos o los que estaban totalmente apartados de Dios se calentaron, y los que estaban calientes se apartaron de la realidad del evangelio. Y esta palabra nos lleva más allá y nos lleva a meditar que hoy en día, el tiempo que estamos viviendo, muchos pueden pasar como el hijo pródigo en Lucas 15, donde en el episodio anterior habíamos visto, amado hermano, estudiando la carta de Pedro. Recordamos que allí hablaba acerca de la posilga de un cerdo, donde el hijo conocía a su padre y se regresó al camino de perdición, y por un rato quería comer la comida de que se le daba a aquellos cerdos. También quiero decirle que la palabra nos dice en Eclesiastés 7:3: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora el apóstol Juan nos sigue diciendo: a veces podría pensar usted, yo soy tan bueno que no necesito a Jesucristo. Yo soy tan bueno que no merezco el infierno. Pero yo quiero decirle esta palabra. La palabra nos dice en Efesios capítulo 2, de que no es por obra, es por gracia la salvación. Pero también el apóstol Pablo nos dice que la fe tiene que ir acompañada de las obras.
Ahora podemos meditar cuando Santiago nos recalca en su carta o epístola. El apóstol Santiago también dice de que Dios mismo quiere en nosotros fe, a como lo dice el apóstol en la carta de Hebreo, quiere certeza, quiere convicción, pero también acompañar la obra, porque también la obra sin fe es muerta. La salvación es por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos recordar, amados amigos y hermanos, de que hemos estudiado varias cartas y hemos estado observando acerca de lo que Dios habla a nuestras vidas. Quiero decirle de que la palabra nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Es que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Usted y yo tenemos que vivir en la luz. Cuando andamos y vivimos en la luz, vemos precisamente cuán lejos quedamos de alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Todo hijo genuino de Dios quiere tener una relación de compañerismo con Él. Y sin embargo, sabe en su interior que se encuentra lejos de esa clase de vida que debería de vivir. Hay pecado en su vida y el pecado, por más pequeño que sea, es pecado y quiebra su relación con Dios. Así de que quiero de que medite en la palabra, de que el Señor nos encomienda a través de la palabra que hagamos el bien. Uno de los miembros de la iglesia estaba ahí pues esperándolo del otro lado de la calle, y quiero narrar esto. Y quizás en ese momento usted lo vio venir y quizás se cruzó al otro lado, pero usted queda pensando qué le habrá pasado al hermano que hoy no quiere saludarme. Amados hermanos y amigos, hay muchas actitudes en las personas hoy en día de que prontamente la palabra nos dice el impío huye aunque nadie le persiga. Hay personas que están yendo por camino de error y se sienten avergonzados, entonces prefieren cruzar la calle antes que les saludes y le diga Dios le bendiga. Otros han caído tan bajo que te saludan normalmente aunque anden en una vida de pecado y no les remuerde su conciencia, porque su conciencia está cauterizada y su vida está apartada totalmente de Dios. Así que hay muchos cristianos que en la actualidad están viviendo una vida constantemente en desobediencia delante de Dios. Y sin embargo se preguntan y dicen, tengo comunión con Dios. Amados hermanos y amigos, necesitamos reconocer que el pecado produce una fractura en la comunión que tenemos con Dios. Debemos de saber que las personas necesitamos conocer el poder del Evangelio. Y el testimonio de cada persona es la evidencia para que otros reconozcan a Jesús en su camino. Sabemos que el Señor puede cambiar y transformar vidas, pero nosotros podemos también ser personas que vituperemos el Evangelio con nuestro mal testimonio y nuestra mala conducta y actitud. Pero aquí el apóstol Juan nos dice de que hay un abogado, de que hay pecado, pero que también hay un padre. Así que añade el apóstol Juan, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vamos a tomar nota. ¿Qué nos dice Juan? Juan nos dice que hay un abogado, que tenemos al Padre, que nos refiere y que con el nombre impersonal que da Dios, dice, porque Él es aún nuestro Padre, aun cuando hayamos pecado. En consecuencia, nuestro Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en la cruz Él está hablando cuando su Padre se alejó por el pecado, la maldad, la oscuridad que cayó sobre el Hijo de Dios. Pero
Cristo intercedió y presenta a sus hijos delante de su Padre. Padre, aquí están los que me diste desde el principio de la creación. Padre, guárdalos en tus manos. Y hay otro texto bíblico que dice que estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios. Ahora quiero decirle que Él le presenta y dice: Padre, estos son los que he comprado con mi sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la obra finalizada de la perfección para el lavamiento y el perdón de los pecados de todas las personas que viven en esta humanidad, aún los que están naciendo y aún los que no han nacido y están en el plan de Dios. El final de la creación y de este mundo solamente lo sabe Dios. Hay muchos episodios y momentos históricos de cumplimiento profético en la palabra, del cual nos da a conocer el final de los tiempos. Por el momento, usted que está sobre esta tierra necesita acercarse al Señor e intentar buscar a Dios de todo corazón. Alguien con sencillas palabras intentó expresar el valor supremo y eterno de la muerte en la cruz, diciendo: por una vida que no he vivido, por una muerte que la que no tuve que pasar, por causa de la vida de otro, por causa de la muerte de otro, he podido asegurar toda una eternidad. Amados hermanos y amigos, quiero recordarle, Cristo pagó el precio de su salvación en la cruz. No hay otro abogado, no hay abogada. Quiero que entienda que el único abogado que dice la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de Él somos salvos. Él lleva nuestro caso. Él es mediador. Él es intercesor a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora quiero que entienda, el Espíritu Santo de Dios es el vicario de Cristo. Ahora la palabra nos sigue diciendo: ¿necesitamos salvación? Claro, el boleto lo tiene nuestro Señor Jesucristo para cada persona que recibe en su corazón ese momento glorioso de que Él pagó un precio anticipado en la cruz para liberarnos de toda maldad. Así que esta palabra que nos sigue diciendo el apóstol Juan acerca del pecado, el abogado que tenemos para con el Padre. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo, el justo. También lo expresa este mismo versículo. Aquí la palabra abogado significa algo del griego que es parakletos, la misma palabra que se traduce como consolador en el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Aquí en la tierra, Cristo es nuestro consolador desde el cielo. Ahora, la palabra abogado es un término legal aquí en la tierra. En general, describe a alguien que se pondrá de parte de ayudarnos en tiempos de necesidad o de problemas. Tenemos un Padre celestial extraordinario y no perdemos nuestra salvación cuando pecamos, pero hay alguien ahí arriba que quiere que la perdamos, y ese es ¿quién? Satanás, el acusador de los creyentes. En Apocalipsis 12:10 se nos dice que él nos acusa ante Dios de día y de noche. Satanás se encuentra próximo al trono de Dios, acusándolo a usted, acusándome a mí. Recordemos la forma de que fue y acusó al patriarca Job. En efecto, él dice a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. En nuestro caso, cuando el enemigo nos acusa, el Señor Jesús interviene como el abogado. Él murió por nosotros, sin embargo, el acusador está allí. Y algunas personas se inquietan por este hecho y por esa presencia del enemigo que quiere destruirnos y malograr nuestra vida. Pero el abogado es mucho mayor.
Es más importante que el acusador. Y esta palabra está sustentada a través de la palabra de Dios. Y esto nos da la seguridad y la paz que Cristo ofrece. Amados hermanos, quiero leer la porción bíblica. El capítulo 2, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí está esa palabra nueva, propiciación. Esta carne, quiero decirle, necesita a través del sacrificio de Cristo ser propicio, que es propicio ese derramamiento de sangre para la salvación de este cuerpo, esta alma y este espíritu. Ahora aquí el apóstol utiliza la palabra propiciación de una forma de la cual en la epístola a los romanos significa propiciatorio. Esta es la tapa del arca del pacto. Allí se presentó a Cristo como la propiciación, el propiciatorio, lugar de encuentro de Dios y el hombre. En cambio, aquí en Primera de Juan, propiciación significa expiación. El significado indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Y entonces, ¿Cristo qué es? Cristo es el abogado. Él intercede por nosotros. Es el medio de propiciación. Él mismo es el sacrificio. Observemos que Juan no dijo que si alguien se arrepiente tiene un abogado, ni que alguien que confiese sus pecados tiene un abogado. Tampoco dijo que alguien que pasara por una ceremonia para librarse de sus pecados tendría un abogado. Lo que sí dijo el apóstol Juan es que si alguien peca, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Antes de que siquiera nos arrepintamos de esa palabra cruel que hayamos pronunciado, en el mismo instante que hayamos tenido ese mal pensamiento, en ese momento que hayamos cometido una mala acción, Jesús está allí en el trono de Dios para representarnos, pero también está Satanás para acusarnos. Entonces, a causa de la fiel obra de la intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu Santo trae la convicción a nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos a través de la confesión, y que el arrepentimiento entra en nuestras vidas y Él mismo regenera nuestra alma para cambiarnos conforme al plan y al lado que Dios quiere crear en nuestra vida, de pasar de una vida de oscuridad y de tiniebla a una vida de luz. El Hijo de Dios sincero quiere complacer al Padre y vive con una idea en su mente. Así que quiero decirle de que usted vive en ese momento no para que lo mire su pastor, sino para el momento glorioso. Usted vive para agradar al Señor. Usted anda libre y goza esa libertad, porque además de esa libertad hay una cláusula. Usted sabe los límites hasta dónde puede llegar y hasta donde Dios le permite llegar. Hay una barrera en la cual le dice: de aquí para allá ya no puedes pasar, porque de aquí para allá yo ya no estoy contigo. Dios habla a nuestras vidas y quiero que analicemos esa seriedad de la cual Dios nos dice la consecuencia de ir al límite. Donde tú quieres ir, yo ya no puedo ir, dice el Señor. Él establece una cláusula de la cual nos dice que nos examinemos. El salmista expresa en un salmo llamado el Salmo 139, en los versículos 23 y 24. Y nos dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora quiero decirle que ahí está él, diciéndole al Señor: Señor, tú me probaste. Llegó el momento que él había caído en pecado. Reconoció, pero David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero su vida pagó las consecuencias de aquel pecado atroz. Ahora quiero decirle de que Dios nos habla
para que no pequemos, para que no vayamos al pecado, para que meditemos, para que refresquemos nuestra memoria de esos hombres que enfrentaron una vida de pecado y las consecuencias de su pecado los llevó hasta la muerte. Aunque ellos ya habían sido perdonados, ellos tuvieron que sufrir la afrenta y el agravio toda su vida. Ahora quiero decirle que el Padre lo que quiere es que nosotros seamos suficientes en su presencia, de que nada nos pueda arrastrar a la vida de pecado. Quiero decirle, como al comienzo mencioné, algunos tienen debilidades de una forma y otros de otra forma. Lleve su debilidad delante de Dios. Un día usted era niño, su mamá y papá le enseñó a caminar y qué bonito decía uno cuando ya anda gateando el niño, luego camina y cuando ya se afirma y se para le da miedo dar sus primeros pasos, pero qué alegre cuando da sus primeros pasos. Los padres dicen qué alegre y celebran porque el niño está comenzando a caminar. Así quiero decirle que en el Evangelio hay muchos niños que están comenzando a caminar, pero quiero decirle que el Señor está a su lado. Y es momento de acercarnos cada día más al Señor, porque los momentos más difíciles es cuando el acusador estará a tu lado para decirte no puedes avanzar, para decirte la vida que tenía antes va a regresar a ese lugar. Pero ahí está Jesucristo, el abogado, diciéndote, aunque eres niño, yo soy el que te compré con sangre. Aunque tú todavía no puedes comenzar a caminar, aquí estoy a tu lado, te llevo de la mano para que puedas disfrutar ese compañerismo, esa comunión de la cual yo puedo restaurar tu vida. Amados hermanos y amigos, usted pertenece a la familia de Dios, entonces Él quiere, ¿quién? Nuestro Señor, nuestro Dios, quiere tener una relación de compañerismo con usted. No interesan las reglas que usted esté siguiendo, lo que usted piensa. Ahora quiero de que en estos momentos, si usted piensa que de alguna forma usted va a ser capaz de vivir la vida cristiana siguiendo ciertas reglas, pero Dios no desea que usted sea como un ordenador programado. Dios quiere que viva en la libertad, no en el libertinaje, es en la libertad que Cristo ofrece, en la libertad que se somete al Señor, en la libertad que tiene que ver en vivir una vida arreglada, reglamentada, redirigida, redireccionada, planificada, bajo la organización misma de Dios. Dios es ahí diciendo a nuestra vida, tu tiempo es mío, tu voluntad es mía, tu familia es mía. Todo lo que hace donde tú estés, quiero que sepas que Dios debe estar delante de ti. Hay luchas, hay batallas que debemos de librar, pero Dios está a nuestro lado dándonos la victoria. Amados hermanos, el apóstol Juan nos insta a que sigamos en ese momento de comunión. Quiero decirle que hay una palabra que aparece 33 veces en esta carta y se llama la palabra luz. Es por eso que debemos de saber de que en la comunión que tenemos con otros, ahí está el Espíritu de Dios. En esto sabemos que nosotros los que conocemos, si guardamos sus mandamientos, bendito es el nombre de Dios. Debemos de meditar en guardar la palabra. El apóstol Juan estaba hablando con certeza cuando como hijos de Dios formamos una familia, pero podemos tener la seguridad de que tenemos que pensar que ahora no estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos a la familia de Dios. El escritor de esta poderosa carta nos da a conocer la seguridad, la certeza acerca de los mandamientos y de obedecer a Dios. Cuán difícil y cuán costoso es para muchos que un momento iniciaron, avanzaron, crecieron en el Evangelio, pero hoy se han apartado del Señor. El Señor nos insta a que vivamos una vida apegada a sus mandamientos.
Y quiero decirle que la palabra que decía el salmista, en mi corazón he guardado tus estatutos para no pecar contra ti, debemos también de guardar esa palabra nosotros en nuestras vidas. Continuamente tenemos luchas cada día, pero esa palabra la recitamos y declaramos palabra de poder sobre nuestras vidas. Quiero decirle de que Dios le ha dado la autoridad de decir sí y de decir no. De decir sí, seguir a Cristo, y de decir no al pecado. Cierre las puertas al pecado. Si usted lo ha estado haciendo, ha estado coqueteando con el pecado, el Señor hoy le dice de que cierre la puerta y que no, si aún usted no ha caído en el pecado, que cierre la puerta y vuelva a la comunión con Dios. Así que la palabra nos sigue amonestando. Cuando Pablo expresaba esa palabra en Primera de Tesalonicenses, ahí podemos ver en ese último capítulo, contamos con 22 mandamientos y él le dice, está siempre gozoso. Él quiere que sea un creyente alegre, pero un creyente que ama el pecado puede ser alegre. No, entonces tiene que un creyente alegre es aquel creyente que vive para el Señor, aquel creyente que sujeta su carne continuamente, aquel creyente que dice, aunque llueve, truene o relampaguee, yo sigo alabando al Señor. Es aquel creyente que dice, aunque vengan dificultades, yo seguiré alabando a Cristo. También nos dice en el versículo 17, orar sin cesar. Este momento de lo cual es muy difícil para muchos, pero el Señor nos manda a través del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, le dice que ore, que tengamos una actitud de oración. Podemos levantarnos, orar de rodillas, de pies, sentado, porque algunos quizás no aguantan los dolores de sus rodillas. Pero el Señor quiere que usted ore. Algunos enfermos en sus camas, ahí están clamando al Señor porque la enfermedad no les permite levantarse de su cama. Pero el Señor nos dice a través de la Escritura y Pablo, no apaguéis el espíritu, es decir, que no nos neguemos a su acción en nuestra vida. Así que todos estos mandamientos el Señor nos da a cada uno como creyente. ¿Para qué? Para resistir al pecado, para resistir a la adversidad, para resistir a los dardos del enemigo. Y es que cuando en Efesios capítulo 6 Pablo le dice ahí que se pongan la armadura, es porque él nos compara como los soldados de Jesucristo para resistir las adversidades. En el campo de batalla cualquiera puede caer, pero aquel que está bien armado, aquel que está bien preparado, aquel que está advertido a través de la palabra de Dios, no ignora las acechanzas de su enemigo. Así que estos mandamientos que el Señor Jesús ha dado a los creyentes, y si hemos tenido una relación de compañerismo con Dios el Padre, es seguir disfrutando de esa certeza en nuestros corazones, a través de la obediencia, a través de los mandamientos. No sentimos que podemos hacer todo lo que nos agrade, pero sabemos que el Señor estará a nuestros lados y nos ayudará para poder hacer su voluntad. Por el día de hoy, amados hermanos y amigos, nos vamos a detener en este hermoso capítulo y versículo, pero en nuestro próximo programa vamos a continuar con el estudio de la epístola del apóstol Juan. Le sugerimos que siga en la lectura de este capítulo 2 que estamos estudiando, ahí en sus hogares donde usted está, siga en la lectura de la palabra de Dios. Leer la palabra edifica nuestra alma. En los momentos más difíciles y tristes, ahí Dios reconforta nuestros corazones. Le sugerimos que nos veamos en el próximo programa, la palabra de la cruz, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Lo dejo estudiando el segundo capítulo de la carta del apóstol Juan. Dios bendiga su vida y nos miramos en el próximo programa. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. Oramos, nos despedimos, damos gracias a nuestro Padre por compartir la palabra en esta hermosa mañana. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias,
Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la gloria, Señor amado. Oramos por aquellos padres que han caído, se han apartado, se han extraviado, han vuelto al pecado como el hijo pródigo. Oramos porque sabemos que tu amor es tan grande para rescatar a aquellos que no quieren, Señor, estar en la vida de pecado. Aquellos que dicen, es cierto que caí, pero Dios me vuelve a levantar. Aquellos que dicen, Señor, es cierto que caí, pero no quiero revolcarme ni llegar hasta el fango del pecado, sino que quiero que la cobertura de tu gracia, de tu amor me sane y me restaure. Oro para que ellos sean restaurados. Oro, Señora, por aquellos que se sienten tristes, se sienten afligidos, se sienten desconsolados, aquellos que sienten que ya no hay razón en su vida, aquellos que están siendo atribulados. Oro, Señor amado, para que traiga sobre sus vidas esa paz, ese amor, esa misericordia, para que traiga victoria sobre sus vidas, sobre cualquier adversidad, sobre cualquier tribulación, Señor amado. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, el poder de tu sangre, Señor amado, los redime, los rescata, los restaura, Señor amado. Oh Cristo glorioso, tú eres grande y maravilloso. Oramos por aquellos que aún no conocen el Evangelio, para que ellos puedan ser salvos, Señor, para que ellos puedan venir y reconocerte. Sácalos de la droga, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de la brujería, de la hechicería, de tantas cosas, de tantos pecados, Señor amado. Tú los conoces, tus ojos, Señor, están sobre ellos. Oro, Padre eterno, para que tu amor, Padre, sea ahí sobre ellos, Señor. Quizás una oración, una palabra, una prédica, un evangelismo, Señor. Tu Espíritu Santo redarguye sus conciencias, Padre, para salvarlo de las llamas del infierno. Oramos, Señor, por aquellos que han estado enfermos, han estado tristes, abatidos. Mandamos palabra de sanidad sobre sus vidas, sobre su cuerpo, Señor, porque aun cuando el médico diga no hay esperanza, conocemos que hay personas, oh Dios mío, que siguen proclamando esa esperanza de que tú eres el sanador. Creemos, Padre eterno, rotundamente que eres un Dios de amor, de sanidad, oh Dios mío, que transforma y cambia los corazones. Quédate en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Será hasta mañana. Se despide su hermana en Cristo, Kenia Yudí Gutiérrez. La bendición de Dios repose sobre sus vidas. Bendiciones. Desde Nicaragua, la joya de Centroamérica, tierra bendita por Dios, transmite Radio Jiré 104.5 FM, transformando tu corazón. Y en la internet, www.radiojiré1045fm.com. Radio Jiré 104.5 FM agradece a toda la audiencia por ser parte de este ministerio, deseando que el 2026 sea de gran bendición, creyendo fielmente que lo que viene es grande. Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Radio Jiré, siempre poderosa en Cristo Jesús. No detiene el ayer, aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como... Esta es la señal que te conecta con Dios. Radio Jiré, en Jinotega, Nicaragua. Unidos a tu corazón. Conectados con el cielo, conectados con Dios. Tu vehículo pide auxilio y no tiene